pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas. Somos varios los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos. Hola, 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 ¿cómo están? Tanto tiempo y tanto ha pasado en este año 2024. Espero que estén pasando unas excelentes fiestas y deseo los mejores deseos para todos ustedes y sus familias para el año que viene. Pero hoy vamos a dedicar el programa a hacer un análisis de cómo le han ido a los derechos humanos en el mundo, en nuestra región, en Argentina, y qué hemos hecho desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos para defender los derechos humanos de todos y todas, que es nuestro compromiso. En este primer bloque quiero pasar revista a lo que está sucediendo con los derechos humanos en el mundo. Ustedes saben que ya el año pasado fue un año con malas noticias, donde la situación de los derechos humanos en el mundo era de bastante gravedad. Pero este año, digamos que continúan esas malas noticias y, por supuesto, los principales problemas que enfrentamos desde distintos puntos del planeta tienen que ver sobre todo con la violencia, con las guerras, donde hay un genocidio, donde hay distintas guerras y auge de prácticas autoritarias y, por supuesto, retrocesos a nivel global en los derechos de las mujeres, en los derechos de los grupos LGBT. Por eso es tan importante que repasemos un poco algunos de estos datos. Por supuesto, eh, el auge de las prácticas autoritarias retrocede a niveles como en la década del 80, es decir, antes de la caída del muro de Berlín, antes de terminar la Guerra Fría. Eh, eh, Esta nueva era, que hubo algunas mejoras, duró demasiado poco, y en este año y en el año anterior aumentaron las señales que indican muchas prácticas e ideas autoritarias, políticas autoritarias en el este y en el oeste, erosionan la libertad de expresión, la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos. Hay un discurso público subyacente basado en el odio y con raíces hundidas en el miedo. Esto invade el espacio de la sociedad civil y de otros grupos marginalizados, y la peor parte se la llevan siempre las personas refugiadas, los migrantes, las migrantes, los grupos racializados. La reacción contra los derechos de las mujeres y la igualdad se intensificó en el 2024 y ya era una tendencia en el 2023, y se pone en peligro muchos de los avances de los últimos 20 años. En Afganistán, ser mujer o niña está penalizado de facto, y en el 2024 hay una serie de medidas donde los talibanes promulgaron decretos para desaparecer a las mujeres de la vida pública. Veíamos muchísimos videos de mujeres llorando al despedirse de la educación universitaria, pero esto no solo ocurre en Afganistán. En Estados Unidos, muchísimos estados aplicaron la prohibición total del aborto, lo cual afectó en forma desproporcionada, sobre todo a las mujeres negras y a los grupos racializados. En Polonia hay mujeres que han muerto por la ley, por negarle el acceso a la ley de servicios de aborto. En Uganda se aprobaron leyes duras contra las personas homosexuales, y en Estados Unidos dirigentes sociales y políticos promovieron también discursos y políticas y normas contra las personas trans. Aunque el mundo nunca ha sido tan rico como en estos últimos años, estos son años de profunda desigualdad. Tanto en el Reino Unido como en Hungría, como en la India,
las personas están viendo afectados sus derechos económicos, sociales y culturales, y las personas que están defendiendo estos derechos están más atacadas que nunca. Lo que decimos algunos y algunas defensores de derechos humanos es que estamos volviendo como antes de 1948, es como antes de que las Naciones Unidas consagraran el sistema universal de derechos humanos, posterior a la Shoah, posterior a los crímenes de lesa humanidad, del horror del Holocausto, ¿no? Parece increíble que tantos años después estemos en una situación de violencia extrema. Ni que hablar de la guerra y del genocidio en Palestina, los bombardeos implacables, Naciones Unidas pidiendo la detención de Netanyahu, pero no para la guerra. Ser una persona palestina en Gaza equivale a sumergirse en una versión mucho más violenta y destructiva de la Nakba, que era la catástrofe de 1948, cuando más de 750.000 personas palestinas fueron sometidas a desplazamiento forzoso. Para millones de personas en todo el mundo, Gaza es ahora el símbolo del absoluto fracaso moral de muchos y muchas de los artífices del sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su fracaso a la hora de mantener el compromiso absoluto con la universalidad, con nuestra humanidad común y con nuestro nunca más. Se han faltado a los principios consagrados por la ONU, a los convenios de Ginebra, a la Convención sobre Genocidio y al derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de las autoridades israelíes, esto resulta meridianamente claro, pero no es solo, también Estados Unidos ha desempeñado un papel destacado y algunas de las figuras que lideran en Europa o las autoridades de la Unión Europea también están involucradas y tienen responsabilidades sobre este genocidio. Y lo mismo puede decirse de quienes continúan enviando armas a Israel y quienes no han denunciado sus constantes violaciones de derechos humanos. También hay muchísimas guerras que son injustificadas. Otra guerra grave es la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que constituye también una violación a la Carta de las Naciones Unidas y menoscaba el Estado de Derecho internacional. Por supuesto, también China, otro miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, ha vulnerado el derecho internacional al proteger al ejército de Myanmar y sus ataques aéreos ilegítimos, al seguir ejerciendo sus prácticas de detención y tortura y al ocultarse del escrutinio internacional por los crímenes contra la humanidad que sigue cometiendo, como contra la minoría uigur. Por supuesto, hay un futuro que no deseamos. Todo lo que está sucediendo con el ChatGPT y la inteligencia artificial nos propulsó aún más rápido hacia el futuro. Pero a tenor de los abusos relacionados con la tecnología de los que estamos siendo testigos en estos años, nuestras perspectivas del futuro son realmente escalofriantes. La tecnología está facilitando una erosión general de los derechos al perpetuar políticas racistas, permitir la difusión de desinformación y restringir la libertad de expresión. Las grandes empresas tecnológicas ignoraron o minimizaron estos peligros, incluso en contextos de conflicto armado como los de Etiopía, Israel, territorios palestinos ocupados, Myanmar, Sudán. Con el alarmante crecimiento de los contenidos online, incitando a la violencia, además de contenidos nocivos contra las comunicaciones palestinas y judías, en Europa y en Estados Unidos también hubo un notorio incremento de los crímenes de odio antimusulmanes y antisemitas. Los estados están recurriendo cada vez más a las tecnologías de reconocimiento facial como apoyo a la labor policial
en protestas públicas, en eventos deportivos y contra las comunidades marginadas en general y especialmente las personas migrantes y refugiadas en particular. Se recurrió a tecnologías abusivas para la gestión de la migración y la vigilancia de fronteras, como tecnologías de externalización de los controles de entrada al territorio, software de análisis de datos, tecnología biométrica y sistemas algorítmicos de toma de decisiones. A pesar de que desde hace muchos años hay pruebas de que permiten la violación de los derechos humanos, el software espía sigue careciendo prácticamente de regulación. Por eso es tan importante reflexionar sobre estos temas, poder ver que son temas que nos están afectando a todos y a todas y que, bueno, a pesar de los avances tecnológicos, tenemos que poder regular a nivel global estos temas. Otro aspecto que me parece importante subrayar a nivel global es los retrocesos en materia de derechos humanos que no pasaron desapercibidos. Personas de todo el mundo se enfrentaron a esta involución demostrando una solidaridad mundial sin precedentes. El conflicto Israel-Hamás desencadenó cientos de protestas en las que millones de personas de todo el mundo protestaron por las muertes de civiles, pidieron la liberación de rehenes y exigieron un alto el fuego. El secretario general de Naciones Unidas también emprendió iniciativas sin precedentes para denunciar los crímenes de guerra cometidos, pero sin embargo estos no llegan a tener gran eficacia. Cobró impulso la creación de un régimen global para conseguir una fiscalidad más justa, contribuir a evitar la evasión y la elusión fiscal, y especialmente Lula da Silva, en el último G20 se impulsaron una serie de propuestas para cobrar un impuesto a los más ricos del planeta. Fueron muchas las personas que resistieron y resistimos a los crímenes de odio, a los discursos de odio, a los retrocesos en materia de derechos humanos. Esperemos que estos años venideros de acá al 2030, que estamos llevando adelante la propuesta de la Agenda 2030, podamos lograr reenfocarnos y que los países del mundo que hoy están violando los derechos humanos, recordemos que siempre decimos que en todos los países del mundo se violan los derechos humanos, pero que lo más importante es cuáles son los mecanismos que los países ponen a disposición de la sociedad civil para corregir esas violaciones. Lo que estamos viendo es que no están funcionando las democracias, no están funcionando las democracias representativas, no están funcionando las democracias participativas, no están funcionando los poderes judiciales. Muchas de las cosas que ahora vamos a ver vinculadas a nuestra región, América Latina, se repiten en el mundo, en Oriente, en Occidente. Conviven estados supuestamente democráticos, representativos y republicanos con gobiernos autoritarios y dictaduras, pero aun cuando obviamente es muy diferente vivir en una república o en una democracia a vivir bajo un régimen autoritario, aún en los sistemas representativos y democráticos, supuestamente democráticos, hay violaciones a los derechos humanos. Y sobre todo nos preocupa los retrocesos los retrocesos que han profundizado las desigualdades, las discriminaciones raciales, las discriminaciones xenófobas, las discriminaciones de género y a las personas LGBT. Esto ha sucedido en Europa, en América Latina, en Oriente. Los órganos del sistema de Naciones Unidas dan cuenta de ello y, por supuesto, hay también una ofensiva contra la justicia de género, discriminación en materia de derechos sexuales y reproductivos, un retroceso de lo que habíamos avanzado. La violencia de género no cesa en ninguna parte del mundo, retrocesos en materia de los derechos LGBT y, por supuesto, el impacto de la crisis económica y el cambio climático
sobre los derechos sociales y económicos de todos y todas, ¿no? La negación del derecho al ambiente saludable por parte de muchos estados, hay un como sí en la participación en las convenciones de cambio climático o de pérdida de biodiversidad o de desertificación, pero hemos participado en estas COPs y vemos con tristeza cómo los países del norte global no asumen la responsabilidad que les corresponde por haber generado la contaminación que hoy nos sume en la crisis climática que estamos viviendo. No hemos logrado en la COP29 que se realizó en Azerbaiyán este año los fondos suficientes para la adaptación y la mitigación que está reclamando el sur global y sobre todo los grupos y las comunidades más afectadas por la crisis climática. Hay un impacto desproporcionado en la población más marginada y también hay una persecución a defensores y defensoras de derechos humanos y particularmente quienes están defendiendo los derechos económicos, sociales y los derechos ambientales. Pero bueno, esto es un poco el panorama del año 2024 a nivel global. Escuchamos algo de música para levantar un poco el ánimo y volvemos luego con el análisis de América Latina y el Caribe. Bueno, decime vos cómo venimos de tiempo, ¿cuánto tiempo fue eso? ¿Podés medirlo? Hola, hola. ¿Alguien me está escuchando? Uy. Hola. Hola. Hola, ¿alguien me está escuchando? Porque quisiera saber cuántos minutos van. Hice el primer bloque, pero nadie me contesta. Por favor. Hola, hola. 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 Hola, estoy preguntando cuántos minutos van del primer bloque para poder continuar. Por favor, ¿alguien me contesta? Hola, ¿me das una barrida para entrar de vuelta o qué hago? ¿Sigo hablando? ¿Estás vos en la grabación o está Gonzalo? Yo le estoy hablando a Gonzalo por el WhatsApp. No entiendo. A ver, no fueron 18 minutos, esto se corta. Ah, sigo hablando, ok. Bueno, ahí vengo de vuelta con el bloque que sigue. Ahora paso al bloque que sigue, busco los apuntes y ya paso al bloque que sigue. A ver. No sé cómo cerrar esto. Ay, Dios, no me computes este minuto, ¿no? Esto, no sé cómo sacar esto de acá. Ay, Dios. Ok, ahí vengo. Bueno, y seguimos con más Café con Luber y ahora quisiera hacer un breve análisis sobre la situación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe en este año 2024.
El espacio cívico seguía reduciéndose en toda la región de las Américas, lo que ponía en peligro los avances en materia de derechos humanos logrados en los diseños anteriores. Las personas que ejercen el periodismo y las que defienden los derechos humanos, especialmente quienes trabajan en favor de la justicia climática y quienes luchan para proteger su tierra y el ambiente, son objeto de hostigamiento, criminalización, agresiones y homicidios, por lo que la región continúa siendo una de las más peligrosas del mundo para estas actividades. La mayoría de los países americanos carecen de sistemas sólidos de protección de las personas defensoras de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad responden con fuerza ilegítima a las manifestaciones pacíficas. Las autoridades siguen violando el derecho a la vida, a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física. Y es común la detención arbitraria como una práctica generalizada. La violencia de género en América Latina sigue estando muy arraigada en toda la región y las autoridades no abordan la impunidad de estos delitos ni protegen a las mujeres y las niñas y otros grupos de población que corren peligro de sufrir discriminación y violencia. Los avances logrados en los años anteriores en relación con la del acceso al aborto seguro sufren un notable revés en toda la región, incluso en países donde este procedimiento se había despenalizado. Las personas LGBT siguen siendo objeto de persecución generalizada y encontrando obstáculos para obtener reconocimiento legal. Los pueblos indígenas siguen viéndose desproporcionadamente afectados por las violaciones de derechos humanos y sufren discriminación. En algunos países de la región se niega el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, y especialmente en relación con proyectos de gran envergadura. Las devastadoras crisis políticas, humanitarias y económicas en las que está sumida toda la región de las Américas provocan un acusado aumento del número de personas que abandonan su país de origen en busca de seguridad. En varios países las autoridades no respetan ni protegen los derechos de las personas refugiadas y migrantes, cuya creciente afluencia se gestiona cada vez más mediante el uso de la fuerza militar. La impunidad a las violaciones de derechos humanos y de los crímenes de derecho internacional sigue siendo generalizada y muchos países continúan eludiendo el escrutinio internacional. Brasil, Canadá y Estados Unidos figuran entre los países emisores de gases efecto invernadero a nivel mundial, de los principales del mundo. La expansión de la extracción y la producción de combustibles fósiles en la región supone una amenaza para las metas climáticas globales. Los gobiernos que se comprometieron a eliminar de forma gradual, rápida y equitativa el uso y la producción de todos los combustibles fósiles y las subvenciones a estos productos no lo están cumpliendo. Sin embargo, no todo fue negativo. Pese al panorama sombrío, los defensores y defensoras de derechos humanos y otros actores nos alzamos nuestra voz en protección de los derechos en toda la región de las Américas y seguimos luchando, aún en un clima de creciente adversidad, para lograr cambios estructurales con vistas a crear una región más justa e igualitaria para todas las personas. Por eso, las principales violaciones a los derechos humanos en América Latina se dan en orden a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Esto es uno de los temas más graves, a la violación de los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos, por las detenciones arbitrarias y juicios injustos, el uso excesivo e innecesario de la fuerza, los derechos de las mujeres y de las niñas en retroceso, los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en retroceso, los derechos de los pueblos indígenas en retroceso, los derechos de las personas refugiadas y migrantes en retroceso. Esto es un panorama bastante poco alentador y también en algunos países vemos que el derecho a verdad, justicia y reparación está cubierto por la impunidad a las violaciones de los derechos humanos, incluidos los crímenes de derecho internacional. Esto está pasando en Bolivia, está pasando en Argentina, en Nicaragua, en Perú, en Venezuela, para citar algunos ejemplos.
Y por supuesto la violación al derecho humano saludable, a los derechos económicos y sociales, cómo se ha agravado en la región más desigual del planeta, la injusticia social, la injusticia de género, la injusticia ambiental. Pero bueno, un poco de música para animarnos y seguimos con más Café con Luber. Bueno, ¿me decís este bloque cuántos minutos fue? Entonces calculamos, ¿el primer bloque puro son 18 minutos o con los agregados esos? ¿Cuántos minutos total nos quedan de programa? Chicos, ¿alguien me escucha? Hola, ¿alguien me está escuchando? ¿Me pueden decir cuántos minutos fue el segundo bloque? Porque ahora no los veo. Van 25 en total. Entonces, música, bla, bla, bla. Yo tendría que hacer ahora que 30 minutos me quedan. ¿Es eso? ¿Me quedan 30? Ok, o sea, no me quedan 30, me quedan 25 minutos. Dale, ¿me podés avisar en la mitad? O sea, tipo, cuando pasaron 15 minutos me avisás, me pones un algo. Dale, a los 15 minutos avísame. Y seguimos en Café con Luber evaluando cómo le fue a los derechos humanos en este año 2024. Y ahora, ¿cómo nos fue a los y las argentinos y cómo le fue a nuestros derechos humanos en Argentina? Podemos medir en el año calendario 2024, pero también es medir los 12 meses de gestión de este nuevo gobierno, el gobierno de Milei. Y sus 12 meses de gestión para nosotros han sido 12 meses de derechos perdidos. Básicamente se ha agravado la situación de pobreza, se ha agravado la situación de los jubilados y jubiladas, ha habido un achicamiento en materia de libertad de expresión, un achicamiento en materia de libertad de reunión y de asociación, hay graves situaciones de cibervigilancia, hay un retroceso en la transparencia y en el acceso a la información pública, hay retrocesos en derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, retrocesos en educación sexual integral, retrocesos en materia del colectivo LGBTIQ+, retrocesos en materia de crisis climática, retrocesos en materia de pueblos originarios y retrocesos en política exterior. No sé si nos alcanza el tiempo para abordar todos los temas, pero vamos a lo más importante. En materia de pobreza y el derecho a una vida digna, Argentina desde hace años atraviesa una crisis económica y social sostenida, con niveles de inflación que superaban el 211% interanual y un contexto de injusta distribución de la riqueza, corrupción, falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, así como barreras en el acceso a la justicia, que imponían un cambio necesario y urgente. Sin embargo, las políticas de ajuste que se llevaron adelante desde el cierre del 2023, junto con una escalada en los precios, profundizaron el impacto directo en los hogares. Eso también debemos verlo, con un incremento de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. El número de personas que viven en situación de pobreza creció del 41.7% al 52.9% desde el último trimestre del 2023, cuando el gobierno de la Libertad Avanza tomó posesión al primer semestre del 2024, lo que equivale a un aumento de más del 11%. Esto significa en la práctica que más de 15 millones, casi 16 millones de personas viven bajo la línea de pobreza, además de 1 millón de niños y niños que se van a dormir sin cenar, según los datos de UNICEF.
Esta administración ha presumido local e internacionalmente un histórico superávit que no sucedía desde hace 16 años. Sin embargo, ese superávit ha tenido un elevado costo sobre la población. El plan de ajuste se llevó adelante no a la anunciada casta, sino a millones de personas que añoraban un cambio y soñaban con un proyecto de vida diferente. Es el habitante medio de Argentina quien ha soportado la carga de la austeridad económica mientras el sistema fiscal favoreció impuestos regresivos que exacerbaron la desigualdad. El gobierno justificó la austeridad y los recortes como necesarios para alcanzar el equilibrio fiscal, al tiempo que redujo los impuestos progresivos y aumentó las exenciones fiscales para las grandes empresas. Es innegable que las crisis económicas tienen un efecto diferenciado sobre las mujeres. Entre las personas con menos ingresos, 2 de cada 3 somos mujeres. A su vez, somos las mujeres las que mayormente nos encontramos a cargo y asumimos las tareas del hogar y del cuidado. Del 57.5% de los niños, niñas y adolescentes que hoy se encuentran bajo la línea de pobreza en nuestro país. La mayoría de las mujeres crían a sus hijos e hijas solas. Esto genera desafíos significativos en el acceso a recursos económicos y oportunidades laborales. Y de hecho, según información de 2022, más de 1.600.000 mujeres se hacían cargo en sus hogares de los niños y niñas. Eran mujeres a cargo de hogares. Por lo que las tareas de crianza y de cuidado que no se encuentran remuneradas económicamente recaen exclusivamente sobre ellas. A esto hay que sumarle que el actual gobierno desconoció la brecha salarial entre mujeres y varones. La diferencia de ingresos entre trabajos remunerados entre géneros es de casi el 28%. Las mujeres debieron trabajar 8 días y 10 horas más que los varones ocupados para ganar lo mismo que ellos. Y a esto hay que sumarle el desmantelamiento por parte del gobierno de Milei, la desaparición del Ministerio de las Mujeres, el desmantelamiento de las políticas de género, el desmantelamiento de las políticas de cuidado, el desmantelamiento de las políticas de prevención de violencia de género, donde ha recaído sobre la mayoría de las ONGs la responsabilidad de hacernos cargo de tareas que antes ya habíamos logrado que parcialmente cumpliera el Estado. Ni que hablar de la situación de los jubilados, que según el censo último del 2022 son casi 9 millones de personas que reciben algún tipo de beneficio del sistema de jubilaciones, de las cuales 56.6% perciben solo jubilación, casi un 7% pensión por fallecimiento, 13% jubilación y pensión y 23% algún otro tipo de beneficio. Pero la reducción del valor de las pensiones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo por la administración de Milei. A lo largo del primer año de gestión, la jubilación mínima no alcanzó a cubrir el costo de vida de una persona jubilada, afectando su derecho a un nivel de vida adecuado. Es decir, la mayoría de las personas jubiladas solo cubren la mitad de la línea de pobreza, están por debajo de la línea de pobreza. Si bien la situación de los ingresos de los jubilados y jubiladas es crítica desde hace años, este año se consolidó un ajuste fiscal con más de 3 millones de jubilados y jubilados bajo la línea de pobreza. Esto es un desastre como nunca se vio antes, y en Argentina los varones pueden jubilarse a los 65 y las mujeres a los 60 con 30 años de aporte o a través de moratorias previsionales. Justamente las moratorias son políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la jubilación de las personas que no cumplen con los 30 años de aporte. A través de la ley Bases, el gobierno propuso derogar la moratoria vigente y crear un sistema de jubilación proporcional. Pese a que la propuesta no prosperó en el Congreso, preocupa que la herramienta moratoria como tal, cuya vigencia hoy está prevista hasta marzo del 2025, no tenga proyección de reedición. Esto implicaría en la práctica la imposibilidad de acceder a una jubilación digna para miles de personas, mayoría mujeres, que según los datos oficiales del total de personas que dieron de alta para jubilarse en el 2023, 8 de cada 10 lo hicieron a través de un plan de moratoria. Bueno, queda por decir también
los recortes en materia de medicamentos. En diciembre, PAMI anunció recortes de entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados. Millones de personas se verán desprotegidas, en particular quienes tengan ingresos superiores a un haber y medio previsionales mínimos. Bueno, desastres en todos los aspectos. Ni que hablar en materia de libertad de expresión. El gobierno ha decidido liderar una confrontación violenta e intolerante propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategias para silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo periodistas, referentes de la oposición, organizaciones sociales. Este fenómeno no es nuevo en Argentina, pero ha cobrado una característica muy potente. Hablamos de la mordaza violenta al periodismo, que ha sido denunciado por distintos organismos de derechos humanos. A 6 meses del gobierno de Milei, Amnesty había hecho un relevamiento de 30 periodistas que siguió con muchos otros casos durante todo el transcurso del año. En julio del 2024, el foro FOPEA tuvo nuevamente un intercambio potente con el gobierno de Milei por el acoso a los periodistas. María O'Donnell, Silvia Mercado, Luisa Corradini, para dar algunos nombres, incluso a María Laura Santillán, fueron cuestionadas, periodistas de distintas miradas y perspectivas, y por supuesto ha habido violencia particularmente contra mujeres periodistas. Las mujeres periodistas, 63.5% de las periodistas mujeres se vieron muteadas por la violencia digital, 98.3% fueron objeto de insultos aislados, 85% víctimas de hostigamiento, 5 de cada 10 periodistas manifestaron que se autocensuran y más del 80% reportó que su práctica profesional de alguna forma se vio afectada durante este año 2024. Ni que hablar de el achicamiento del espacio cívico y de protesta, el protocolo del Ministerio de Seguridad, protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de las vías de circulación, fue uno de los datos más impactantes. El uso desproporcionado de armas menos letales. Hay informes que muestran el uso de balas de goma innecesariamente, el uso de las Taser, el uso abusivo de gases lacrimógenos. Todo esto se vio durante el año 2024, junto con detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta. La cibervigilancia, hay una unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad que viola la privacidad, y hay una vigilancia masiva indiscriminada. Esto pone en riesgo la privacidad, la libertad y la igualdad y la intimidad de las personas. La información disponible en línea no pierde por su publicación su naturaleza de información personal o sensible. Hay restricciones a la libertad de expresión. La vigilancia en Internet y el patrullaje de las redes representa riesgos de condicionamiento del discurso público, produciendo lo que se llama el chilling effect. Si una persona sabe o sospecha que todo lo que dice va a ser vigilado por las fuerzas de seguridad, se inhibe de emitir, por ejemplo, opiniones críticas. Y por supuesto, hay en la inteligencia artificial sesgos de origen, sesgos racistas, sesgos de género que nos están asediando a todos. Hay un retroceso en la transparencia en el acceso a la información pública. Otro derecho restringido en este primer año de gestión de Milei, en este 2024, fue el derecho a la información pública a través de la regulación de un nuevo decreto emitido por el Gobierno Nacional. El conocimiento y la información son poderosas herramientas, pero obviamente si se restringe la información y el acceso a la información, estamos en problemas, ¿no? Esta medida no solo afecta a los medios, a los periodistas, a las organizaciones no gubernamentales, sino a toda la sociedad, que de ahora en más tendrá menos información y conocimiento sobre temas de interés público por un criterio discrecional dispuesto por este reglamento.
si hasta hace poco cualquier ciudadano podía con un simple trámite a través de la aplicación Mi Argentina hacer preguntas a cualquier gobierno o funcionario, ahora las expectativas de recibir una respuesta son muy limitadas. Preocupa esta medida porque va a contramano de la misma ley que viene a reglamentar y de toda la jurisprudencia internacional. Por lo tanto, solicitamos se derogue el decreto 780 del 2024 y más de 70 organizaciones de la sociedad civil pedimos que se derogara este decreto y sin embargo nuestra petición ha sido ignorada. Aumenta la violencia contra las mujeres en un contexto donde han desarticulado el programa Acompañar, donde han desarticulado las políticas de prevención de género, donde han disminuido la línea 144, donde a su vez el programa Acercar Derechos también está restringido. Preocupa el cese de la implementación de la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria. También preocupa la incertidumbre por la continuidad del cuerpo de abogados del Estado que garantice el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencia. Y por supuesto, enviaron a 2 varones a la Corte Suprema de Justicia, pliegos que han sido objetados, en nuestro caso por ACDH, pero por muchísimas organizaciones no gubernamentales, por violar la paridad de género que se espera tengan todos los órganos del Estado a esta altura civilizatoria. Por supuesto, a 3 años de la sanción de la Ley de Interrupción del Embarazo, hay sobrada evidencia de su impacto positivo en la salud de las mujeres. Desde el 2021 al 2023, más de 245.000 personas accedieron a un aborto seguro. Además, las muertes por aborto disminuyeron entre el 2020 y el 2022 en un 53%. Sin embargo, desde la asunción de la nueva gestión se desfinanció la implementación de esta política y se ha puesto en riesgo pleno el efectivo derecho de las mujeres al acceso al aborto. Se ha desmantelado la educación sexual integral. Hay violaciones a los derechos de las personas con discapacidad por el desmantelamiento de sus pensiones, por la privación en medicamentos, violaciones a los derechos de las personas viviendo con VIH por la privación de acceso a medicamentos, ni que hablar de las posturas asumidas en los ámbitos internacionales contra las personas LGBT, contra las personas indígenas, contra las mujeres y las diversidades. Por todo esto y muchas otras cosas, este no ha sido un buen año para los derechos humanos en la Argentina y han sido 12 meses de derechos perdidos. Pero seguimos en breve con más Café con Luber para ver qué hizo ACDH y cómo nos preparamos para el 2025. ¿Cuántos minutos quedan? Bueno, dale, vamos. Y seguimos con más Café con Luber y cómo nos ha ido en este año 2024 a los derechos humanos. Ahora contarles, en primer lugar, todo lo que hicimos desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos es imposible resumir en 10 minutos, pero sobre todo queremos agradecer a todos quienes han participado a lo largo de este año, de todos los proyectos, de todas las iniciativas, de todas las marchas, de todas las movilizaciones, de todas las acciones. Por supuesto, en primer lugar, agradecerle a nuestros colegas y amigos de Radio Sónica, a Maxi y a Jonathan y a todos los que están en la gestión diaria, a Florencia, a Ramiro, a Gonzalo, a quienes están en la técnica, en la producción, a quienes han colaborado con nosotros desde distintos lugares del planeta. Por supuesto, nuestro principal proyecto durante este año 2024 ha sido el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia de Género, un proyecto financiado con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres.
Y en estos 2 años y medio de proyecto que hemos llevado adelante, que concluyen en este 31 de diciembre, hemos llegado a más de 1.600 mujeres con discapacidad, mujeres trans y no binarias, mujeres migrantes y refugiadas, beneficiarias directas del proyecto, y también hemos llegado a más de 16.000 mujeres y diversidades como beneficiarias indirectas, y a más de 3.750.000 personas beneficiarios de alguna manera indirectos del proyecto, porque han recibido nuestra información a través de los medios de comunicación, a través de nuestras campañas de prensa, a través de nuestras redes sociales. El proyecto Maravilla este año va a concluir en el 2025, pero tenemos por delante una capacitación para mujeres trans y no binarias en el mes de febrero, que ya les vamos a estar anunciando en breve. Las fechas van a ser los martes de febrero por la tarde, de manera digital, ya se podrán inscribir online. Y por supuesto en abril nuestro seminario de cierre de acceso a la justicia para las mujeres trans, no binarias, con discapacidad y migrantes que sufren violencia, con conclusiones, con recomendaciones y por supuesto con todo el equipo que nos viene acompañando. En ese proyecto en particular tenemos que agradecer a MUMRA, la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas de la Argentina, a ATA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, a APA, que es la Asociación de Polio y Pospolio de la Argentina, y a la Secretaría Nacional de Discapacidad de la CTA, como también a Liderar Mujer, a la Red de Mujeres para la Justicia, que son parte de nuestro proyecto y de nuestra campaña. En segundo lugar, trabajamos muchísimo desde la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir. Tuvimos el apoyo de distintas fuentes para poder hacer que varias compañeras pudieran participar en distintos seguimientos, en el seguimiento de Escazú, del acuerdo de Escazú, donde somos parte de la red de defensoras y defensores de Escazú, gracias a ONU Mujeres. Estamos participando allí activamente. También el Fondo de Acciones Urgentes nos permitió participar de la COP de Biodiversidad, donde fueron varias compañeras, Lía Ramos, Constanza Urdampilleta y yo misma, y también pudimos participar de la COP29 en seguimiento de la Conferencia de Cambio Climático. Todas estas acciones nos permiten una incidencia regional, global, y por supuesto tenemos un trabajo muy intenso a nivel de la CEPAL, porque somos parte y lideramos el grupo de justicia climática, ecológica y ambiental del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil de América Latina, y también allí queremos agradecer no solo a las compañeras que participan de ACDH, sino a todos quienes nos acompañan de América Latina y del Caribe. Hemos fortalecido la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe este año con nuestra participación en estas reuniones, y también hemos participado y tenemos que agradecer a AWID, que nos ha invitado a participar en Bangkok de su 16 foro, un espacio feminista súper potente donde todas aprendemos muchísimo y donde pudimos llevar a la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe con una propuesta y un workshop, un taller donde trabajamos los temas de los extractivismos en América Latina y cómo impactan a las mujeres. No menos importante, todo el trabajo que viene desarrollando ACDH en los temas urbano-ambientales. Fuimos parte y participamos en todas las luchas, en todas las audiencias públicas que hubo en la ciudad de Buenos Aires, liderando este proceso, Manuel Ludueña, Adriana Fernández y yo misma, también Mónica Capano, muchos de nuestros compañeros y compañeras
estamos Fabiana, digamos, muchos de nuestros compañeros y compañeras estamos participando activamente en las actividades de la Interbarrial Buenos Aires, en Palermo Resiste, en Colegiales Participa y Decide. Estamos trabajando a nivel de cada uno de nuestros barrios y también a nivel interbarrial, y nos hemos opuesto a la reforma del Código Urbanístico, que ha sido lo más grave que nos ha pasado nuevamente en la ciudad de Buenos Aires. Nos hemos opuesto a dejar caer la catalogación de más de 130.000 inmuebles que debían ser protegidos. Participamos activamente en esas audiencias públicas, vamos a seguir defendiendo los espacios verdes y públicos, diciéndole no a las torres. Queremos agradecer particularmente el reconocimiento de los vecinos de Colegiales Participa y Decide, que este año han reconocido nuestro apoyo durante más de 20 años para el trabajo exitoso que han tenido en la recuperación de sus lotes. Y estamos involucrados en tierras ferroviarias verdes para seguir defendiendo los playones ferroviarios para que tanto Palermo, Villa Urquiza, Liniers, Colegiales, todos estos playones verdes sean recuperados como espacios verdes y públicos para la ciudad de Buenos Aires. También tenemos que agradecer muchísimo el trabajo de varias compañeras en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de usuarios, usuarias y consumidores. Este ha sido un año muy duro, donde ha habido tarifazos impactantes, la derogación prácticamente de todas las normas de defensa a usuarios y consumidores, y nos mantenemos unidos todas las organizaciones tratando de participar y de incidir. Y debo allí agradecer especialmente a quienes nos acompañan en el seguimiento en los distintos órganos de Contralor, en la sindicatura del ERAS, del ENRE, de el ENACOM, en las reuniones plenarias de usuarios y consumidores, allí Verónica, Mariana Neves, quienes brindan servicios jurídicos gratuitos, quienes atienden la línea telefónica y responden a las inquietudes de todos los usuarios y consumidores que nos consultan, a quienes han participado como entrevistados y entrevistadas en nuestro programa de radio y televisión. Así que bueno, estamos pensando que ha sido un año muy duro para los argentinos y las argentinas, para América Latina, para el mundo, pero que hemos redoblado los esfuerzos desde todos los espacios para garantizar nuestra presencia en todos los ámbitos. Y no quiero dejar de mencionar nuestro trabajo intenso en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hoy, 30 de diciembre, a las 19:30 vamos a hacer un pañuelazo y una despedida del año, todos juntas en todos los rincones del país, y por supuesto lo haremos también aquí en la ciudad de Buenos Aires, y las estamos convocando a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto también el trabajo que venimos llevando adelante desde la Colectiva Feminista Federal, un espacio de articulación de feministas históricas, que es un lujo compartir con muchas de las rock star del feminismo, donde tuvimos el gusto este año en el programa de radio de hacer este bloque tan interesante de dónde están las feministas, para poder dar voz a las reflexiones que estamos teniendo de cara a cómo construir un futuro diferente. Así que yo me despido en este año 2024. Me despido en nombre de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, y me despido en mi nombre personal, deseándole a todos y a todas nuestros voluntarios, voluntarias, activistas, socios, socias, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Radio Sónica, lo mejor, salud, paz, buena aventura para ustedes y sus familias para el año 2025, y pensar que un futuro diferente es posible,
y que lo construimos colectivamente y entre todos y todas. Ojalá que el 2025 nos encuentre celebrando cambios y éxitos y que podamos llegar con nuestra información, con nuestra voluntad política, con nuestro activismo, con nuestro poner el cuerpo todos los días en esta batalla a más personas para que comprendan que lo que está mal hacia atrás merece ser corregido, pero que tenemos que salir adelante con otra mirada, una mirada que haga realidad la justicia social, la justicia de género, la justicia ambiental y los derechos humanos para todos y todas. Chau, un beso grande, gracias por todo y hasta el año que viene. Que tiene cada ser, que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios los que ya no se conforman.